Voy a escuchar lo que dice el Señor. Estas son, hermanos, las palabras con las que comenzaba el Salmo 84, con el que hemos respondido a la palabra de Dios en la primera lectura. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Es la buena disposición que debe tener un cristiano desde que comienza el día. Querer escuchar lo que Dios tiene que decirme. Porque es objetivo que Dios ha hecho una elección sobre cada uno de nosotros. Como nos recordaba el apóstol San Pablo, Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Dios ha realizado sobre cada uno una elección, y no una elección cualquiera, una elección amorosa. Amorosa porque nos ha llamado a un fin, que es ser santos e intachables ante Él por el amor. Y nos lo tenemos que creer, porque la tentación más fácil siempre será pensar que esto es para otros, que no es para mí, que ya hay otros a los que Dios hace santos, ¿Y sabéis cuál es nuestro mayor error? A veces, que pensamos en los santos que ya están en el cielo, nos proyectamos en ellos y pensamos que para nosotros es imposible. Y es verdad, es imposible que tú seas San Francisco de Asís o yo San Juan de la Cruz. Es imposible. Es imposible que uno llegue a ser San Isidro Labrador o San Sebastián o Santa Teresa. Es imposible. Porque cada uno es cada uno, y como diría un formador mío, tiene sus cadaunadas. Y entonces se trata de renunciar al santo que a mí me gustaría ser para llegar a ser el santo que Dios quiere que yo sea. Y esto implica siempre la fe, dejarse hacer por Dios, confiar en Dios, escuchar a Dios y querer que Dios haga en mí lo que yo no podría hacer, por el camino por el que Él quiera. Hay un camino que es común para todos, hermanos, y lo hemos pedido al comienzo de la misa. Concédenos a los que nos profesamos cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Hay un camino común para todos nosotros como cristianos, que después se concreta de una manera más específica en función de la vocación concreta a la que uno ha sido llamado. Pero hay un camino común, y el camino común es vivir el Evangelio y anunciar íntegra y coherentemente el Evangelio. Entonces, yo no puedo anunciar el Evangelio si primero no lo vivo. Y esto de que el Señor mandó a los apóstoles de dos en dos, pues hoy el Evangelio nos lo refiere a los apóstoles, pero no es solo para los apóstoles, es para todos. En otros momentos del Evangelio el Señor no envía a los 12, envía a 72, que es todo el grupo de discípulos que lo acompaña. Nosotros como cristianos hemos de entender que a lo primero a lo que Dios nos llama es a anunciar a un mundo que se muere el amor que Dios nos tiene. Anunciar al mundo que Dios ha venido a librarlo del mal, de los espíritus inmundos. Anunciar al mundo que Dios ha venido a curar toda enfermedad y toda dolencia. Yo creo, hermanos, que es una cuestión de fe, que es una cuestión de creérselo, de creerse la palabra de Dios y de que la palabra de Dios se cumple en la vida. Pero si no hacemos un acto de fe a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer un acto de fe sobre la elección que Dios ha realizado de nosotros? Sobre la misión a la que Dios nos pueda llamar, que siempre nos supera, como superó al profeta Amós, un pequeño pastor, cultivador de sicómoros, pues a ese al que pasaba desapercibido, al que no valdría nada a los ojos de los demás, a ese el Señor lo llama a la misión de profetizar y de ser profeta del pueblo de Israel.
Porque la elección de Dios es así. Dios no nos elige porque lo valgamos. Dios no nos elige porque hagamos méritos. Dios no nos elige porque tengamos muchas capacidades. Ni siquiera nos elige porque tengamos a nuestro alcance medios efectivos. No llevéis ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, no llevéis nada de eso. Porque para el que va a anunciar el reino de Dios no le hace falta tener nada más que el amor que debe predicar, que el amor con el que debe proclamar que Dios está vivo, que es el amor que de Dios recibe. Y ante el amor de Dios vivo, que además es proclamado, los demonios huyen y los enfermos se curan. Y esto no es una ilusión, ¿eh? Yo no sé cuántos de vosotros, pues quizá ninguno, ha tenido la ocasión alguna vez de ver cómo un demonio es expulsado. Pero pues yo lo he visto, y es de verdad. Lo que pasa es que como la cultura en la que estamos nos ha vendido que esto del demonio es un cuento, y no somos capaces de entender que el demonio está igual de vivo que Dios, y que entabla una lucha muy grande contra Dios, y por supuesto contra nosotros, aunque nosotros no le importemos, pero sí contra Dios, y por eso nos ataca, porque somos lo que Dios más quiere. Y entonces el Señor elige a hombres concretos y les encarga esta misión: expulsar espíritus inmundos, y lo hace, igual que cura enfermos por la unción con el aceite. Y me lo habéis escuchado decir más veces, el sacramento de la unción de enfermos es para curar a los enfermos. Yo no sé por qué ni en qué momento lo hemos convertido en la extrema unción que el cura tiene que ir a dar cuando ya no se puede hacer nada. Pues es evidente que el sacramento de la unción tiene un efecto que es ayudar al que agoniza para pasar de este mundo al Padre. Pero ese es un efecto del sacramento de la unción. El sacramento de la unción de enfermos es para curar a los enfermos. Si estás enfermo, pide el sacramento de la unción. Si has llegado a una determinada edad ya mayor, pide el sacramento de la unción. Si te van a operar de algo que es delicado, pide el sacramento de la unción. Y si te pones enfermo de lo que sea, pide el sacramento de la unción, que es para eso, para ungir a los enfermos, para derramar la gracia de Dios sobre toda enfermedad que Dios puede sanar. Bueno, pues nos hemos dejado de creer que Dios puede curar a los enfermos, que esto era en tiempos de Jesús, hace 2000 años, pero ahora ya no es así. Bueno, no es así porque no nos lo creemos, hermanos. Qué importante es que hagamos un acto de fe en la palabra de Dios, que debe consistir en que nosotros estemos dispuestos a vivirla en primer lugar, porque también a nosotros el Señor nos envía, y no nos envía solos, por eso envía de dos en dos, porque no estamos llamados a vivir la fe solos, estamos llamados a vivir la fe en comunidad. Precisamente para que cuando yo tengo un momento de debilidad, la fortaleza de la fe de un hermano a mí me sostenga, me ayude, me aliente. Porque si no estaríamos perdidos, nos hundiríamos en la primera de cambio. Necesitamos ponernos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, la paz que Dios viene a anunciarnos y fiarnos en la misión que el Señor nos encarga. Anunciarle al mundo en el que vivimos que Dios está vivo y que Dios nos ama y que Dios nos sostiene y que Dios nos ha bendecido, como decía el apóstol, con toda clase de bienes espirituales en el cielo, que Cristo es la prenda de nuestra salvación y de nuestra herencia, que Él ha venido a redimirnos de lo que nadie podría redimirnos y a darnos una esperanza nueva. Por eso necesitamos que el Señor ilumine el corazón y podamos comprender esta esperanza a la que Él nos ha llamado, que no es de este mundo, porque nuestro fin no es vivir aquí cuantos más años mejor. Nuestro fin es llegar
a la vida del cielo, cuando Dios quiera llevarnos, pero es el fin, llegar al cielo. Porque decía el apóstol que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Y mientras hacemos este camino lo hemos de hacer confiados en la gracia de Dios y anunciando a un mundo que se desangra que Dios nos salva, porque nos ama. Pidámosle al Señor que nos otorgue el don de la confianza para poder acoger, guardar y vivir la palabra que Dios nos dirige y que nosotros escuchamos. Amén.